Konnichiwa, Koike desu. Hoy les voy a hablar sobre los benshi o katsuben. Este es un tema que me propuso mi amigo Toby y al leer sobre qué trataba me di cuenta que sí es un tema muy importante, no únicamente para la cultura japonesa en general, sino para la cultura y el desarrollo del cine en dicho país. Pero primero lo primero, ¿qué es un benshi? Un benshi era una persona que se encargaba de traducir lo que decían los subtítulos en las películas. Recordemos que inicialmente el cine era mudo, por lo cual entre ciertas escenas había unos rótulos que aparecían donde ya sea que se mencionara algún diálogo de la película o alguna pequeña explicación o narrativa que nos situaba a los personajes en un determinado país o lugar. Bueno, pues generalmente estas películas llegaban ya sea de Europa, llámese no únicamente Inglaterra, sino Alemania o Francia, o de Estados Unidos. Los japoneses no sabían hablar inglés. Recordemos que Japón fue un país que estuvo cerrado a Occidente durante muchísimo tiempo y tiene relativamente poco cuando comenzaron no únicamente a exportar cosas, no únicamente objetos, sino conocimiento, sino también a importarlos del exterior. Por ello, la gente que hablaba otro idioma pues era casi nula, y para que ellos pudieran disfrutar de este entretenimiento que es el cine, contrataban a personas que sí hablaban ese idioma y que tenían como función leerles los diálogos o la narrativa para que el público pudiera entender de qué iba la película. Pero no creas que esto era exclusivo de Japón, ya que a principios del siglo XX en general en todo el mundo el analfabetismo era una constante, es decir, muchas personas no sabían leer, por lo cual en los cines se contrataba a personas que leyera ante la audiencia lo que ocurría en las películas mudas y así estos pudieran entenderla y disfrutarla. En España incluso se le llamaba explicadores. Sin embargo, los benshi japoneses destacan del resto, sino que su papel fue tan importante que influyeron directamente en el desarrollo del cine japonés. Primero que nada hay que aclarar que esta narrativa oral tiene unas raíces muy fuertes en Japón que no inician con el cine, sino que se va pasando de generación en generación. Muchísimo antes que el cine existió el e-toki, el cual se caracterizaba porque los narradores orales que iban de pueblo en pueblo contaban historias a raíz de una sola imagen. Este podía ser un dibujo, un cartel, una postal, una caricatura o incluso una fotografía, y de ahí comenzaban ellos a contar una historia. Lo que sería algo así como los inicios del cine, obviamente sin tanta tecnología, y simplemente te contaban un cuento a través de imágenes pues hechas a mano. Este era a veces acompañado inclusive por música, y obviamente el narrador oral no se limitaba simplemente a hablar como yo les estoy hablando, sino que llegaba a actuar lo que estaba inventando o contando. Aparte de este existía el bunraku, que era igual una narrativa oral de contar una historia, pero en esta ocasión con marionetas, e igual podía ser acompañada o no por la música. E incluso en el teatro kabuki, estas obras de teatro que eran representadas por hombres que muchas veces se disfrazaban de mujeres, existía un narrador que le iba explicando la trama al público. Teniendo esta cultura tan vasta en cuanto a la narrativa oral, sabemos que los benshi japoneses no podían ser únicamente personas que leyeran rótulos. En un inicio su tarea no consistía únicamente en leer estos rótulos, sino que también le explicaban a la audiencia en qué consistía este moderno aparato llamado cinematógrafo. Le explicaban de dónde provenían, quién lo había hecho, las maravillas que podían ver a través de pues estas cámaras muy antiguas, y pues les iba contando un poco de la historia del invento, pero siempre teniendo en cuenta que lo importante era la película que iban a ver. Únicamente esta era una especie de contexto. Además de que los benshi se sentaban en una esquina detrás de un escritorio y únicamente pues hablaban en el momento en que tuvieran que leer algún diálogo o alguna situación. Hasta ese momento lo más importante era la película que se iba a presentar y ninguno de ellos trataba de tomar
protagonismo. Aunque claro, hubo algunas excepciones, ya que se dice que cuando se proyectaban las películas de Charlie Chaplin, el Banshee que le tocaba, una persona especializada en las películas de Chaplin, se vestía como él para darle más dinamismo y realismo a lo que estaba leyendo. Pero mientras el cine iba desarrollándose, las tramas de las películas comenzaron a ser más complejas. Es decir, en un inicio únicamente veíamos pues simplemente secuencias de un par de minutos. Por mencionar algunos, podemos imaginarnos a una audiencia japonesa viendo la llegada del tren, que únicamente mostraba eso, una llegada de un tren, o pudiendo conocer el mar si es que eran de pueblos que estaban alejados de las costas. Sin embargo, conforme el cine fue evolucionando, no únicamente las películas eran más largas, sino que también más complejas. Y en ese momento el Banshee se volvió no únicamente una figura que tenía que describir y leer tal cual lo que sucedía en una escena, sino que tomó un tinte explicativo donde tenía que poner en contexto lo que las personas estaban viendo. Recordemos que en ese momento todavía Japón era un lugar completamente cerrado a Occidente. No existía el internet, no existía la televisión, no existía el radio, y eran personas que nunca habían tenido un contacto con una sociedad con costumbres diferentes a las suyas, por lo cual el Banshee tenía que poner en contexto el por qué ciertas situaciones sucedían o se daban para que la gente pudiera entender la trama de la película y el por qué se mostraban esas cosas. Por poner un ejemplo, en 1896 se presentó la película de Alva Edison, El beso, la cual causó una conmoción enorme, no únicamente entre los japoneses, sino en las autoridades. Hasta el día de hoy sabemos que la cultura japonesa es muy cerrada con sus muestras de afecto en público. Basta con pensar cuántos capítulos hemos tenido que ver para que se den un pequeño beso, y eso si te fue bien. Así que imagínate que en 1896 las personas pudieran ver eso en cines, no de dos dibujitos animados, sino de dos personas. Inmediatamente lo calificaron como algo inmoral y escandaloso, y los Banshee tuvieron que intervenir para explicar que esto no era algo inmoral y que en Occidente era una costumbre muy normal. Así que tenían que ver la película pensando que eso era común afuera de Japón, y solamente así evitaron que cancelaran la proyección de esta película. Con esto ya podemos ver la importancia que tuvo este trabajo en Japón, y claro, conforme la industria del cine fue creciendo y más películas llegaban al país del sol naciente, la demanda de Banshees también comenzó a ser mayor. Tanto fue así que se hizo una escuela para entrenarlos, donde no únicamente se les enseñaba idiomas, sino que veían historia de los países de donde provenían las películas. Se les hablaba no únicamente de los hechos que habían ocurrido en ese lugar, sino de sus costumbres, su manera de desenvolverse, para que de esta manera pudieran explicar mejor las películas a un público que desconocía todo esto. Obviamente también comenzaron no únicamente a leer los guiones, sino a darle cierta entonación e incluso a imitar los sonidos. Los Banshee más profesionales incluso se documentaban muchísimo antes de doblar, o más bien explicar, una película. Se leían las obras originales en caso de que esta fuera una adaptación de algún libro, se veían ciertas películas que el director ya había hecho, e incluso se comenzaban a informar sobre los actores que estarían presentes. Es aquí donde la figura del Banshee comienza a tomar un rol completamente protagónico. Ya no se limitaban a estar en una esquina simplemente leyendo o explicando para qué servía el cinematógrafo, o diciendo que los besos no eran nada inmoral, sino que en esta ocasión podíamos ver que ellos empezaban la función hablando ya no del cinematógrafo, sino dando una breve explicación o una sinopsis de la película que iban a ver, dando interpretaciones, hablando del director, de los personajes, e incluso mientras iban narrando la película y todo lo que pasaba, dejaban caer sus propias interpretaciones sobre por qué hacían una cosa o por qué hacían otra. Incluso se llegaban a burlar del físico de los actores, y al final daban una moraleja que según ellos creían había tenido la película. Daban sus propias interpretaciones, sus opiniones, y es aquí cuando comienzan a volverse potencialmente peligrosos para el gobierno. ¿Por qué?
porque poseían una gran influencia entre las personas, quienes ya no iban al cine para ver a Marlon Brando o a Marilyn Monroe o a las figuras que se suponía ibas a ver en una película, sino que se guiaban por quién sería el Banshee que narraría la película. Los nombres de estas personas aparecían en el cartel de la película, incluso más grande y llamativo que el de los propios actores o directores. E incluso comenzaron a ver distintas técnicas para hacer Banshee. Había quienes eran más interpretativos, es decir, actuaban los diálogos. Había otros que eran más explicativos, que te daban más datos sobre el lugar donde había sido filmada, sobre los actores, sobre el director. E incluso había Banshees más profesionales que se encargaban únicamente de un género de película, de películas contemporáneas, de películas japonesas, de estadounidenses, de terror, e incluso había narradores que adoptaban cierto acento dependiendo de la prefectura en donde se presentaran. Esto acercó muchísimo a la gente con el cine, quienes pensaban de verdad que estos actores hablaban su idioma. Aunque obviamente para que un Banshee pudiera narrar la película se les proyectaba unas 3 o 4 veces antes de presentarla al público, las personas también entendían que este era un trabajo que se iba forjando sobre la marcha. Es decir, las primeras presentaciones no eran tan brillantes como las últimas, puesto que esta persona apenas iba como que entendiendo la trama, iba aprendiéndose los diálogos, los sonidos, iba descubriendo cosas nuevas. Sin embargo, es de reconocer que con solamente haberla visto un par de veces pudieran no únicamente hacer una interpretación de los personajes, sino dar su opinión, mientras que le soltaban distintos datos duros sobre la trama y otros datos de producción. Obviamente para ser Banshee tenías que tener una voz potente, porque no existían los micrófonos y bocinas y tantas cosas que actualmente podríamos utilizar para que el sonido o la voz de la persona llegue a los lugares de hasta atrás. Ellos tenían que hablar de una manera fuerte y clara para ser entendida. Y conforme esta figura comenzó a tener tanto éxito, las personas de la industria se dieron cuenta que podían explotarlos. ¿Cómo? Bueno, comenzaron a retransmitir por radio los discursos que estos personajes daban en las películas, e incluso comenzaron a vender discos donde únicamente estaba grabado el discurso que estos personajes daban sobre la película. ¿A dónde voy con esto? Bueno, es que en este momento de la historia, lo que ellos dijeran sobre la película, ya no la película como tal, sino lo que ellos tuvieran que decir sobre esta película, era lo bastante interesante y rentable como para comercializarlo. A pesar de que existieron muchísimos Banshees famosos dependiendo de la localidad, hay dos nombres que han pasado a la historia. El primero es Somei Saburo, quien era reconocido por su interpretación de los personajes de la cinta, además de soltar comentarios muy acertados que venían de su propia opinión. El segundo era Musei Tokugawa, quien tenía un gran número de cinéfilos siguiendo sus pasos, ya que él se especializaba en películas extranjeras. Además de quedar para la posteridad el buen trabajo que hizo con la narrativa de la película El gabinete del Dr. Caligari. Además de una página de locura, una película japonesa que tuvo muchísimo éxito y que incluso en nuestros días se sigue hablando sobre ella. Pero ¿cómo afectó esto a la industria cinematográfica de Japón? Bueno, los realizadores japoneses comenzaron a crear películas que ya no eran, digamos que películas comerciales, donde debería de alguna manera tener una narrativa propia y que ayudara a los espectadores a entender qué estaba viendo, sino que comenzaron a hacer obras o producciones que estaban pensadas para ser explicadas por los Banshee. Es decir, se tenía en mente que ellos tendrían que llenar los huecos argumentales, acoplarse al ritmo y en teoría explicar lo que estaban viendo o la interpretación de lo que ellos creían estar viendo para explicárselas al público. Ya en casos extremos, incluso los Banshees estaban directamente ligados a la producción de una película japonesa y ellos decían que tenía que ir, que no, si tenía que acoplarse a su estilo, si las escenas tenían que ralentizarse o ir más rápido, de modo de que ellos pudieran
pudieran explicarlo a las audiencias. Y aunque esto podríamos verlo como un atraso para el cine japonés, en realidad podríamos también entenderlo como una manera o un desarrollo de Japón con su propio estilo cinematográfico, que de igual manera tenía bastante que ofrecer para las personas en quienes estaba pensadas, que eran precisamente los japoneses. Recordemos que todavía en esos años Japón no hacía películas para el mundo, sino para sus propios ciudadanos. Y dado que para ellos lo más importante era ir a ver a los benshis y que les contaran la película, pues digamos que estas omisiones en realidad nos afectaban a nosotros los extranjeros o a los críticos de cine que tuvieran o que tienen que estudiar ese momento de la historia, ya que ellos estaban enteramente felices con lo que sucedía. Aunque claro, un pequeño grupo de cinéfilos estaba desconforme con lo que estaba ocurriendo, aunque claro, esto fue paulatino. No comenzaron a darse cuenta de que la industria japonesa del cine se estaba quedando atrás hasta que el propio cine estadounidense o europeo comenzó a mostrar ya el gran abismo que había entre una y otra producción, el cómo las narrativas, las historias comenzaban a ser más profunda, había quizás tomas mejor editadas o había simplemente mejores actuaciones, y ellos comenzaron a exigir de sus directores que hicieran lo mismo, que el cine japonés avanzara. Sin embargo, pues la gran mayoría estaba conforme con lo que estaba sucediendo. Para poder entender esto, hay que saber que en 1920 el cine mudo en Occidente pues estaba como que en la cumbre, mientras que en Japón todavía este seguía girando en torno a lo que los benshis querían o no querían. Aquí es importante introducir el nombre de uno de los cineastas más reconocidos que tuvo Japón, Yasujiro Ozu, quien es considerado como el director más japonés de todo Japón, pero que en realidad en sus inicios era un director muy occidentalizado. ¿Por qué? Porque él, para hacer sus películas mudas, se guiaba muchísimo con la narrativa europea, estadounidense o simplemente occidental, porque hacía películas que funcionaban sin un benshi, es decir, que tenían una narrativa propia y que funcionaban. Esto era algo que los japoneses creían que era un sello occidental, que las películas de fuera se hacían así, pero no las japonesas, por lo cual era conocido como un director hasta cierto punto radical, y que es curioso que actualmente se le considere uno de los directores más japoneses de todos los tiempos. Pero todo lo que inicia acaba, y el final de la era de los benshis y del cine mudo pues lógicamente se dio con la implementación del sonido. De hecho, el cine sonoro llegó a Japón por ahí de mediados de los años 30, 5 años más tarde que en Occidente. ¿Y por qué? Porque los benshis, o más bien el sindicato de los benshis, se oponía tajantemente a que llegaran películas con sonido a su país. Obviamente ellos no estaban dispuestos a perder sus trabajos ni toda la fama y reconocimiento que habían ganado en esos años. Incluso, como curiosidad, el hermano mayor de Akira Kurosawa era uno de los portavoces de este sindicato y se quitó la vida después de que el cine sonoro llegara y le quitara a él su empleo, porque él era un benshi muy reconocido. Incluso en algunas partes de Japón se optó por sí aceptar que trajeran películas con sonido, pero se proyectaban o con un sonido muy bajito o sin este, para que los benshis pudieran continuar con su trabajo, narrando los diálogos e interpretando lo que veían. Sin embargo, una vez que se implantó el cine sonoro, este comenzó a hacerse cada vez más popular, a tener a muchas personas interesadas por los actores de Hollywood, y para 1940 los benshi desaparecieron, cerrando así un capítulo muy peculiar de la historia japonesa y que considero digno de tener presente cada vez que veamos una película del cine tradicional japonés. Si te gustó mi video, por favor regálame un like, suscríbete y activa la campanita para que te diga cada cuando subo video. También me puedes encontrar en Instagram y en TikTok, donde subo videos más cortitos sobre películas, series o noticias que tengan que ver con Japón y que se den a lo largo de la semana. Y ya sabes, me encantaría leer tu opinión, si es que esto te generó algo, si ya sabías de este tema, si se te hace interesante o qué otros temas te gustaría que trajera a este canal. Yo soy Koike, ¡Matane!